Estamos escuchando Todo un palo de Neil Ostad. Lo dije bien, qué grande que soy. Yo no había entendido el apellido directamente. Era muy difícil de Era entender. difícil, sí. Agustina, hablamos recién un poco de las cosas que pasaron a nivel nacional esta semana, pero no podemos abstraernos de la última información. La última información tiene que ver con el plano internacional, con el ataque de Israel a Irán. Irán es un país que no solo tiene instalaciones nucleares, las cuales fueron atacadas, sino que tiene instalaciones petroleras, es un exportador petrolero muy importante. ¿Cómo reaccionaron los mercados apenas se conoció el bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí? Subió el precio del barril de petróleo, subieron en el pre-market las acciones de las empresas petroleras en Wall Street. Subió muchísimo. Recordemos que se estaba negociando en $60 el barril o incluso un poco por abajo. Está arriba de 72 la última vez que lo vi, incluso Sí. yendo a 75. Subió muchísimo. Y ahí lo más importante es si se van a interrumpir las exportaciones que pasan por el estrecho de Hormuz, teniendo en cuenta que por ahí pasa casi todas las exportaciones petroleras de Irán. Si eso sucede, podés tener un precio del barril de petróleo por encima de los $100. Eso impulsa muchísimo el nivel de las acciones de empresas. El precio del petróleo es generalmente lo que incentiva o baja el precio de las acciones de empresas petroleras. Recordemos que en Argentina hay muchas, con una visión de cada vez generar más barriles a los próximos años, ¿no? Ayer hubo un evento de IDEA también en el medio que hubo un montón de cosas. Había representantes de empresas de petróleo que decían, bueno, el objetivo es para 2030 estar exportando casi 3 millones de barriles, entre todos, ¿no? En conjunto. Bueno, nada, en esta situación veremos cuánto se extiende y demás. Argentina se vuelve muy atractiva desde ese lado porque se va a necesitar, recordemos que es una materia prima fundamental para la producción. Para entender un poco qué está pasando en los mercados, tenemos en comunicación a Martín Polo, que es jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. Martín, ¿cómo estás? Te saludan Leandro y Agustín. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es el impacto inmediato de este ataque de Irán a Israel. ¿Vos qué crees que esto puede favorecer activos financieros argentinos, teniendo en cuenta que Vaca Muerta tiene mucho impulso? ¿O es algo que a mediano o largo plazo le pone más interrogantes al programa económico del gobierno? Bueno, no lo sé, digamos, hay que ver cómo decanta todo esto, estamos recién desayunando la noticia, hay que ver cómo, si es una escalada, está bien que el precio del petróleo suba y eso favorece a ciertas empresas productoras de petróleo, obviamente tenemos Vaca Muerta, estamos lejos del conflicto, sería el primer escalón. Después el segundo escalón hay que ver, bueno, cómo repercute esto a nivel global. Recordá que también si sigue subiendo el precio del petróleo, complica un poco el panorama global considerando la lucha contra la inflación, puede generar que a pesar del buen dato de inflación que estuvo Estados Unidos, el alza del precio del petróleo repercute en el precio de las naftas de ellos, esto repercute en el IPC y eso puede generar que la Fed en una semana que tenía todo como para mostrar un camino más allanado de baja de tasas, bueno, ahora está en un nuevo wait and see. Eso te puede generar aumento de riesgo global. El aumento de riesgo global no es bueno para los bonos emergentes y por ende no es bueno para los bonos argentinos. Así que todo esto, Darío, siempre hay que verlo en un panorama de equilibrio general. Obviamente cada vez que pasan estos eventos tenés ganadores, tenés perdedores. Así que bueno, todo, como te digo, todo depende cómo termina el conflicto. Ahora, como siempre tenemos que dar una visión de qué es lo que va a pasar, podemos asumir cierta hipótesis, ¿no? Y porque estos vaivenes que tuvo el precio del petróleo no son nuevos, el conflicto en Medio Oriente no es nuevo y tampoco va a ser el último, ¿no? Entonces, como que ahí el mercado siempre está... siempre es un factor de volatilidad que cada tanto se despierta. Un poco ahí los escuchaba previo a nuestra charla, el precio del petróleo ya venía subiendo, no es que hoy pasó de 60 a 75, el precio del petróleo ya había subido hasta ayer un 10% en el mes, venía en 67, hoy el precio del petróleo está subiendo un 7%. Simplemente un detalle en el cual acá lo que estábamos teniendo hasta, digamos, estructuralmente el problema que estaba teniendo el precio del petróleo, que tenías cada vez más oferta, ¿no? Y también un Trump que buscaba esa baja del precio del petróleo, considerando que Estados Unidos tiene mucha producción, Arabia Saudita también estaba aumentando la producción y por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, tenías dudas en cuanto al crecimiento global, entonces todo eso te presionaba a la baja en el precio del petróleo. En el medio se empieza a colar todo este conflicto en alguna situación en Rusia y Ucrania que no se resuelve,
fíjate que pasamos a veces que no se resuelve a que se resuelve, es como que es la volatilidad es constante, y la situación en Medio Oriente en el cual habíamos empezado el año con cierta expectativa de un acuerdo nuclear con Irán, bueno, ahora se pudrió todo, digamos, y volvieron a todas estas tensiones, así que si me preguntás si el dólar, si el petróleo se va a ir a $100, no lo creemos, al contrario, creemos que este es un pico que hizo el petróleo y después va a tender a bajar porque va actuando la ley de la oferta y la demanda, el precio a 100 no te lo comprarían, a 70 casi menos, porque vamos a ver qué capacidad de reacción tiene la economía global. Por lo tanto, yo para ser prudentes preferiría manejarnos con un escenario del petróleo en $65, que es un poquito más alto, obviamente, del escenario nuestro que era de 60, previo a todo este tole-tole que se armó. Vamos a ver hasta cuándo llega, pero bueno, no dramatizaría mucho en cuanto a perdón, ¿no? Entre comillas, lo hablo hablando del mercado, dramatizaría mucho el impacto que puede tener toda esta medida respecto a los activos locales. A ver, chicos, esto se lo digo hoy, ni idea qué está pasando acá a 10.000 kilómetros de distancia, a ver qué puede pasar a la madrugada, si puede haber represalias o no, y cómo termina ese polvorín global que es Medio Oriente. Pero si me tengo que parar hoy y analizar los activos, diríamos, yo creo que esto es un techo para el petróleo y preferiría nuestro análisis sería más que apunte a que se distienda un poco la situación, no sé si en un mes o en 15 días o la semana que viene, pero el escenario base sigue siendo un petróleo más bajo de lo que está hoy, más cerca entre 60 y $65. Eso es como para darte el panorama global, ¿no? Después, ¿cómo seguía la pregunta? No, Perdón, te queríamos pasar de eso, que fue lo último que sucedió, al escenario doméstico local en Argentina esta semana, ¿no? Tuvimos datos que indican que la macro está cada vez más estabilizada, con un dato de inflación muy positivo, 1,5% en mayo, el menor en 5 años. Muchas medidas del Banco Central, por un lado para fortalecer reservas, por otro lado para inyectar liquidez en el sistema financiero. Y mientras la economía se ordena, tenés una política tal vez con más incertidumbres, ¿no? Con la condena a Cristina y su imposibilidad de ser candidata a estas elecciones. ¿Qué es lo que está mirando más el mercado? ¿Las reservas y la economía o la incertidumbre política? Bueno, Darío, a ver, te puedo decir lo que miramos nosotros y qué interpretamos que puede estar mirando el mercado. Obviamente no hablo con todo el mundo como para saberlo, pero a ver, ordenando un poquito toda la información, a ver, nosotros cuando analizamos Argentina lo basamos en 3 pilares que creemos que mira el mercado. Por un lado, la pata fiscal, digamos, el pilar fiscal que viene siendo muy importante, un gobierno que sistemáticamente muestra superávit primario, financiero casi equilibrado, o sea, las cuentas públicas son un gran activo para el gobierno. Después tenemos lo que llamamos el trade electoral, en el cual, bueno, eso lo vamos testeando con las elecciones provinciales, más o menos cómo viene, cómo se va reordenando el panorama político, que siempre en Argentina es un factor de incertidumbre y obviamente con el kirchnerismo jugando también te genera esa incertidumbre porque también dentro de lo que es la oposición, digamos, a nivel nacional, oficialismo a nivel provincial, también había muchas internas, uno no sabe, ahí ustedes lo comentaban muy bien previo a la entrada, cómo escenario qué hipótesis puede hacer, si esto ayuda a que se reordenen o si esto los balcaniza un poco, ¿no? Que no hay una figura que los aglutine. La verdad ahí no lo sabemos. Del otro lado, sigilosamente vemos que el oficialismo nacional y oposición en la provincia van, como que el escenario base es que haya una alianza entre la Libertad Avanza, el PRO y parte del radicalismo, lo cual lo hace mucho más competitivo. Y dado el calendario electoral que tenemos en Argentina, digamos, el panorama pasa para el 7 de septiembre, donde van a ser las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Seguramente ahí podremos, digamos, si no gana el peronismo, va a ser empatada. Creo que el gobierno va a hacer una buena elección, aunque no gane, ¿no? Pero son hipótesis, ¿no? Y después el plato fuerte que se juega en octubre, ¿no? Y vamos a ver cómo ordena o desordena el resultado de acá a octubre. Entonces, ¿cómo nos paramos ante tantas hipótesis que hay en el medio? Bueno, nosotros vemos, como bien lo marcaste también, bueno, cuánto nos puede aportar la economía para ese trade electoral. Y mientras la economía esté en un buen sendero, considerando que la actividad no derrapa o que se mantiene
que se mantiene dinámica, que la inflación sigue bajando y sobre todo también el dólar va a estar estable, es un activo que al gobierno va nutriendo ese trade electoral, ¿no? Vos comentaste muy bien el dato de inflación de ayer, que fue muy bueno, no solo porque fue un 1,5 y el más bajo, que si querés eso es como la anécdota, porque si no es un 1,5 que nos sorprende en cuanto al análisis, en que uno esperaba un poco más cerca de 2, por cómo habían venido los precios mayoristas. Es decir, cuando uno tiene que proyectar, no se guía tanto por el olfato, lo que dicen todos, sino que uno lo tiene que justificar en base a un modelo, y todos los modelos nos daban que debería ser un poco más alto. Entonces los datos nos disciplinan un poco, a ver cómo venía. Entonces podemos decir que la inflación está convergiendo un poco, no tan, nosotros creemos que este 1,5 fue un poco exagerado, pero no por trampitas, en el buen sentido, sino porque tuviste el proceso de desinflación, es a lo cual el gobierno apostó. La política económica del gobierno creemos que tiene como principal objetivo bajar la inflación, a eso apuntan con todo esto y generan están teniendo muy buenos resultados. Para junio esperamos que la inflación vuelva a estar un poquito más cerca de 2, pero sin dramatizar, ¿no? No es que vemos que la inflación no se venció. Nosotros siempre fuimos partidarios en que si la inflación no bajaba era mucho más no le podíamos pedir a la macro que el ajuste fiscal, ajuste monetario y estabilidad del tipo de cambio, por más que ahí tenemos algunas visiones un poquito diferentes en cuanto al mercado, en cuanto a esa sostenibilidad, pero con esos tres factores nosotros creíamos que era más una cuestión más de inercia inflacionaria, ¿no? Como que a veces los precios tardan en ir ajustándose o ir acomodándose. Dicho eso, vemos una inflación más cerca del 2% para junio y después bajando, sí, como para llegar a octubre, si querés septiembre-octubre, con la situación controlada. En tu introducción me planteabas las medidas del Banco Central que tenemos ahí en dos focos, ¿no? Por uno, el foco en pesos y por el otro lado el foco en dólares. El foco, vamos a empezar por la parte del foco en dólares, que me parece que es donde en todo este plan del gobierno también lo marca como todo marcha de acuerdo al plan. A mí me parece que en la parte de reservas internacionales no todo marcha de acuerdo al plan. Yo soy, si querés, partidario de que Argentina está teniendo un problema con sus cuentas externas. Vemos algunas dinámicas, no digo peligrosas, pero sí que incomodan a la hora de posicionarse, estar tranquilo en cuanto a la posición del tipo de cambio, ¿no? Es decir, esto no lo hacemos por una cuestión política, sino acá es por plata. ¿Qué fortaleza le vemos a que el tipo de cambio no se mueva, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir analizando todos los factores y desde el punto de vista del sector privado veamos una situación frágil, ¿no? Porque veíamos los datos de comercio exterior son muy amarretes, cuando veamos los datos de la cuenta corriente van a ser más negativos. El RIGI, el gobierno apostaba mucho cuando nos corrían con eso, decía, no hay problema que la cuenta corriente sea deficitaria porque con el RIGI no van a embuchar de dólares, por lo tanto ahí vamos a tener esa estabilidad. Bueno, el RIGI obviamente no alcanza, no se financia la cuenta corriente con el RIGI, ojalá, ¿no? Pero al menos en el corto plazo eso no está ocurriendo. Entonces el gobierno fue a lo lógico, a lo que uno esperaba, que era, bueno, salir a buscar financiamiento externo. Y en eso se encuadraron las medidas que tomaron. Habíamos tenido el Bonte 30 que habían colocado hace 15 días, hoy hacen otra nueva licitación, abrieron la ventanita del financiamiento externo, obviamente también para eso lo tuvieron que encuadrar en un plan para que puedan entrar los no residentes, para que los residentes también puedan comprarlos, como que la plata del colchón, bueno, vaya a comprar montes, digamos. En ese sentido, el gobierno apunta a lograr ese financiamiento, o sea, no apunta a resolver el problema de la cuenta corriente, sino a cómo financiarlo, que está en todo su derecho, así que eso, si querés, Darío, le da esa estabilidad o la perspectiva de esa estabilidad de cara hasta octubre. Perdón. Martín, Eso obviamente va a haber que ir testeándolo como cómo van los flujos privados. Recordad también que hoy estamos teniendo, desde el punto de vista del mercado, el sector privado ofertando dólares y también demandándolos. Fíjate que el agro te liquida mucho, pero el tipo de cambio no te baja.
Martín, solo ¿Qué quiere decir eso? para agregarte un dato más que ya tenemos que cerrar, que otro tema que se debatió bastante en cuanto a la cuestión de, bueno, Cristina fuera del panorama y todo lo que está pasando con el plan económico del gobierno es si esto ayudaría a impulsar para abajo el riesgo país, algunos ya festejando que podría llegar perforar la barrera de 550 o ir incluso más para abajo, que a futuro para todo lo que es bonos y demás es importante. ¿Ustedes cómo ven eso para teniendo en cuenta cómo se puede ubicar Argentina de cara al exterior, al financiamiento internacional? Bueno, todo apunta a que el riesgo país debería ir bajando, digamos, son todas buenas noticias que te presionan a la baja el riesgo país, obviamente, pero todavía después nos tenemos que ver cómo se para el mercado ante eso, porque recordad que todos estos dólares son dólares prestados, ¿no? Entonces, uno puede decir, no, pero me es más seguro el término del tipo de cambio que del riesgo país. El riesgo país ahí creemos que a tu pregunta, sin escaparle, que tenemos que bajar. Ahora que ahí perfore largamente los 500 puntos básicos, bueno, decime en qué tiempo, ¿no? Si me decís mañana, te digo que no. Si me decís en diciembre, probablemente. Entonces, acá el tema es transitar hasta octubre y si todo este escenario en el cual me extendí un poquito, pero trataba de explicarles qué es lo que está viendo el mercado, si se van dando todo ese balizamiento, y sí, seguramente a fin de año vamos a tener el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos. Pero todas las noticias que vamos viendo todos los días tienen que ir nutriendo ese escenario. Cualquier noticia que nos desvíe de ese escenario, obviamente le va a poner cierto freno. Es un camino sinuoso, pero bueno, Argentina lo está transitando, ¿no? Por lo menos hace un año y medio que, recordemos, cuando asumió el presidente Javier Milei teníamos un riesgo país por arriba de los 2000 puntos, ¿no, Martín? Sí, todo eso hay que contextualizarlo, es decir, vos tuviste para el año pasado perfecto, pasaste de 2000 a 600, pero si vos te parás desde enero hasta hoy, pasaron 6 meses y quedó igual. Entonces hay que ver cuánto está en el precio del mercado cada vez que está evaluado algo. Así es, estamos hablando con Martín Polo, el jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. Martín, muchísimas gracias por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas un feliz día del padre el domingo. Buen fin de Bueno, semana. muchas gracias, abrazo grande. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada de Martín. Tremendo resumen hizo. Sí, Si no. te ves el resumen, te ordenó todo. Aparte te contó todo, te contó las medidas en pesos, en dólares, las implicancias de la política, lo que está pasando en el mundo. La verdad es una nota para volver a verla. Es para verlo. Recordemos, en 3 días pasaron muchísimas cosas. O sea, fue una agenda cargada. En 5 minutos hizo un muy buen resumen. Así es, vamos a un temita de música, bajamos un poquito un cambio y cuando volvemos te contamos algunas otras medidas que se vienen en el plano económico.